saludo como todos los martes con el gusto de compartir algunos conocimientos, algunas perspectivas, algunos testimonios acerca de qué podemos hacer para adaptarnos de la mejor manera a esta realidad en la que nos encontramos. Hace poco un buen amigo y colega que también va a estar dentro de nuestras entrevistas posteriores me preguntaba un poco acerca de la portada de nuestro podcast, que es Your Adaptation Journey, y hay un subtítulo que dice A Person-Centered Approach for Organizational Development. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, rápidamente les comparto que el desarrollo organizacional es una disciplina relativamente reciente que, como su nombre lo dice, pues estudia todos los factores que pueden hacer que una comunidad humana, una organización, pues se adapte a una nueva realidad o sea más eficiente, sea más efectiva. Es increíble, pero es grande la cantidad de empresarios y de directivos que desconocen que hay una disciplina científica que justamente estudia cómo maximizar la efectividad de una organización. Y pues la realidad es que es un campo, insisto, relativamente nuevo. Tal vez estamos hablando de 5 o 6 décadas que inició este estudio científico. Más o menos en los 80 se empezó a tener un boom más importante como una derivación de la psicología social, es decir, de cómo funcionamos los seres humanos en grupo, pero aplicado ya al contexto de una empresa. Aunque esos antecedentes sin duda comienzan a inicios del siglo XX. Pero para no ser la historia larga, pues los que nos dedicamos al desarrollo organizacional, ya sea en la parte de la consultoría, en la parte del entrenamiento, del desarrollo en general, pues lo que buscamos es integrar diversas disciplinas, como por ejemplo la psicología, por ejemplo, el management como tal y muchas otras, la antropología, por ejemplo, de los negocios, que es una disciplina relativamente muy reciente, para buscar de qué manera podemos cambiar a la organización, ya sea en su diseño, ya sea en su estructura. A veces el organigrama, por ejemplo, que tenemos, pues tiene una explicación en su origen. Muchas veces, por ejemplo, los empresarios, arrancamos un negocio, los emprendedores, y pues buscamos estructurarnos de manera tradicional, y pasan los años y esas estructuras se mantienen, y hay momentos en los cuales la organización sí ha crecido, pues no necesariamente se adaptan a la velocidad de la toma de decisiones. También en el campo del desarrollo organizacional nos gusta aplicar la psicología para pues predecir, para modificar ciertos comportamientos, no solamente en función de mejorar la eficiencia de la organización, sino hay ocasiones en donde el desarrollo organizacional apunta a la reducción de riesgos. Recordemos que cuando hablamos de creación de valor en las organizaciones, crear valor para una empresa, pues es ciertamente aumentar sus ventas, reducir sus costos, pero algo fundamental, reducir sus riesgos. Y el desarrollo organizacional también tiene que ver con eso. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de no solamente la seguridad tecnológica, que hoy se está hablando mucho, también la seguridad física. Hay muchas organizaciones, sobre todo en el sector industrial, en donde la integridad de la persona, de su cuerpo, de su salud, pues es crítica para efectos, pues no solamente, por supuesto, de su dignidad, de su integridad, sino también tiene un impacto de riesgo en costos de la organización. El riesgo de una planta manufacturera impacta en el bottom line financiero de muchas formas, desde cuestiones de primas de gastos médicos hasta cuestiones de riesgos potenciales de demandas legales. Entonces ahí también entra el desarrollo organizacional. Y dicho sea de paso, muchos de nuestros clientes nos consultan precisamente por ese tema. Oye, tenemos una serie de plantas en países, por ejemplo, en México, en Argentina, en Colombia, en donde hemos aplicado ya las metodologías que se requieren para asegurarnos que nunca exista ninguna fatalidad, ningún accidente, ninguna incidencia, y sin embargo nos sigue ocurriendo. Y entonces, bueno, pues primero, desde luego, traen a lo mejor a los especialistas en las metodologías de seguridad, y ya que aplican, pues empiezan a encontrar que hay factores humanos. La libertad humana entra en juego, que es mucho más impredecible, y ahí es donde las cuestiones se complican. Y efectivamente, no necesariamente el hecho de que sepamos cómo hacer algo o qué hacer y qué es lo que conviene hacer y qué es lo correcto hacer, no necesariamente implica que por eso lo hagamos. Ese es parte del misterio humano. Y ahí es donde entra justamente la parte del comportamiento humano dentro de este paraguas amplio que llamamos desarrollo organizacional. Y efectivamente, ahí nuestras intervenciones siempre empiezan por realizar un diagnóstico. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque
Igual que ocurre cuando hay un equipo desintegrado, pues la razón por la cual un equipo puede estar desintegrado pues son infinitas. Puede ser porque no se conocen, puede ser por razones culturales, puede ser porque alguien tuvo algún problema con alguien, puede ser porque una expectativa no cumplida, puede ser simplemente porque el equipo es muy nuevo, puede ser por la personalidad, puede ser porque no tienen claro hacia dónde van. En fin, son infinitas las posibilidades. Por eso es que en la consultoría en desarrollo organizacional somos un poco escépticos de buscar el one size fits all, esta idea de una solución que resuelva mediante una actividad, ya sea teórica o lúdica de juego y de retiros o qué sé yo, para resolver cualquier tema de integración de un equipo, pues es un poco cuestionable porque, insisto, hay muchas razones por las cuales un equipo puede estar desintegrado. Y volviendo al tema de seguridad industrial, de la misma forma, hay ocasiones en donde el factor es la falta de madurez. Por ejemplo, ¿no sabías que entre los 18 y los 23 años de edad es donde existen mucho más accidentes, estadísticamente hablando, en las plantas industriales? Y esto se debe a un tema de madurez neurológica, por ejemplo. Los varones, por razones neuropsicológicas, apagamos los centros del miedo en nuestro cerebro entre los 15 años de edad más o menos y los 24 más o menos. La edad en la que los varones en general somos mucho más atrevidos, hacemos cosas más peligrosas. La explicación de esto, pues hay muchas hipótesis. Una de ellas afirma que es la forma en la que la naturaleza nos prepara para enfrentar el desafío de dejar un hogar y formar otro. En fin, son muchas las posibles explicaciones, pero lo que es un hecho es que los hombres en general, los varones, somos más atrevidos, más impetuosos, más impulsivos justamente a esa edad, y eso vemos que tiene una correlación total con la accidentabilidad en las organizaciones. Entonces, bueno, eso es un factor, pero hay muchísimos otros. Por ejemplo, muchos sesgos que existen estudiados por la psicología social, como la complacencia, el decir, bueno, aquí no me pasa nada, o ya tengo mucho tiempo haciendo lo mismo, yo ya conozco esto. Y algo que vemos muy comúnmente, que es algo que también ha estudiado la psicología social, el sesgo de obediencia, que es esta tendencia de los seres humanos para decir que sí a cosas que, aunque sabemos que son incorrectas, pero como las dice alguien con un poder, como puede ser un jefe, un supervisor, un jefe de área, pues las hacemos. Y esto lo estudió el famoso Stanley Milgram en el famoso experimento de Milgram posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde buscaba conocer por qué tantos cientos de miles de personas habían participado de manera directa o indirecta en el Holocausto, y encuentra mediante un famoso experimento que los seres humanos podemos cometer grandes fechorías, grandes crímenes bajo la lógica de la obediencia. Por ejemplo, de su experimento en concreto, él ponía a personas, a voluntarios que ya había estudiado psicológicamente y demostraba que ninguno era un psicópata, que todos tenían perfecta salud mental, promedio digamos, normales, y los ponía bajo una circunstancia en la que tenían que hacerle una prueba a un supuesto voluntario también, aunque no era voluntario, era parte del experimento, pero eso ya lo sabían después, y tenía que aplicarle una descarga eléctrica que empezaba en los 15 voltios y aumentaba cada vez que se equivocaba en 15 voltios hasta poder llegar a 300 o 400 voltios de descarga eléctrica. Y era una forma como de castigar. Entonces, cuando el otro voluntario, entre comillas, se empezaba a quejar de las descargas y le empezaba a doler, el voluntario sujeto de experimentación volteaba y le decía al experimentador, oiga, pues ya esto está peligroso, ¿no? Y el experimentador le decía, es muy importante que usted continúe. Y para no hacerles el cuento largo, más del 90% de las personas pues subía el voltaje hasta que desmayaba o moría a la persona. Entonces, claro, la mayoría de nosotros diría, ay, pues qué tontería, obviamente que yo no haría eso. Pues sorpresa, quienes pensamos así, cuidado, porque somos los más proclives a caer en el mismo tema. Y es una realidad humana. La obediencia es un factor que puede causar muchos problemas a la fecha, en este siglo XXI. Existen errores, por ejemplo, éticos, como lo hemos visto en muchas industrias, se han hecho famosos. Hay una organización que hace algunos años, sabemos muy bien, perdió varios cientos o más bien miles de millones de euros justamente por un error ético, y en gran medida tiene que ver con este sesgo de obediencia, el decir tienes que hacer esto, tenemos que lograr el resultado a como dé lugar, y bajo esa premisa como que nuestro cerebro se apagan los centros del análisis crítico, del análisis ético, y de alguna manera justificamos, decir bueno pues es que mi jefe lo dice, es que la autoridad lo dice, y a nivel inconsciente suprimimos pues criterios que podrían salvaguardar nuestra propia integridad. Entonces pues bueno, el desarrollo organizacional es esto, es meternos tanto a las estructuras como a la mente de las personas para poder ayudarles a actuar en consecuencia de tal manera que no solamente agreguemos a la
valor a la organización aumentando ventas, que también es por supuesto parte del desarrollo organizacional, también reduciendo costos sin duda y por supuesto reduciendo riesgos. Entonces, pues como podrán notar es un campo muy amplio, pero que bueno, es fundamental que todo directivo tenga siempre en mente, pues incluso tener dentro de su equipo a personas que conozcan un poco de este tema o tener consultores externos o consultores internos, pero les puedo asegurar que en estos tiempos de volatilidad, de cambio, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y ese es no solamente el trabajo de los que nos dedicamos al desarrollo organizacional, me atrevo a decir que también es una pasión. Creo que este trabajo, como cualquier otra, pero me parece que el desarrollo organizacional, las personas que nos dedicamos a esto, no solamente encontramos en esto una función de crear valor a la empresa, creo que también compartimos una gran pasión por el ser humano y eso creo que es algo que nos puede ayudar en todo sentido. Pues sin más, amigos, nos vemos la próxima. Saludos.